Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Podcametrajes. Este es un capítulo de larga duración, ¿o no? No, creo Como que la no. película, Oh, de 3 horas y media. 3 horas y media. Vamos a hablar de Irishman, no sé cómo se pronuncia, The Irishman, Irishman. no sé, The El Irishman. Irlandés, una El película original de irlandés. Netflix. Cuando Scorsese, nadie le quería pasar plata, Netflix le dijo, ven para acá, yo te paso los 140 millones de dólares que cuesta la película. Oh. Eso costó la película, el presupuesto. Y ahí estuvo como 3 años haciendo la película y otros como 4 años más preparándola porque el libro es súper antiguo. Está basado en un libro de la biografía de... ¿Cómo se llama el irlandés? El irlandés. No, pero el nombre, el Chiran. Frank Sheeran. Ya, entonces vamos a hablar de el irlandés. Estamos aquí con el profesor. Remigio, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, me alegro. Continúa. Muy bien, mira. ¿Algo que decir del acontecer nacional? Del acontecer nacional nada, no ha pasado nada. No, estamos todos, Estamos todos bien. Estamos aquí, los cabros chicos también. Mi esposa está bien. Está todo bien. Oye, a todo esto, respecto al dato que tú acabas de decir de que salió tanta plata el irlandés, Claro. Joe Pesci cobró tanto, porque yo creo que Es que estuvo Joe retirado Pesci- muchos años. Sí, pues, y tenía que pedirle algo Yo a tengo Robert De entendido Niro, que... porque yo tengo entendido que Robert De Niro Claro, el que lo convenció de para que que volviera. participara en este gran montaje, podríamos decir. ¿Y Joe Pesci lo hizo con ganas o no? No se sabe, pero lo hizo muy bien. De que lo hizo con ganas no sabemos, pero actuó muy bien. Sí. Después podemos definir quién actuó bien, el mejor de los tres. Yo creo que la hija de... De entre los tres, yo creo que, no sé, la hija cuando era chica. Oh, sí, esas caras que ponía de Sí, andar como de sabiendo. nada. Es como, ¿qué anda haciendo mi papá? ¿Por qué le Sí. pega a la gente? ¿Por qué anda matando a las personas? ¿Por ¿Qué onda? A grandes rasgos, ¿de qué se trata el irlandés, Remigio? De un asesino a... No sé si llamarlo, no era un sicario, sino que simplemente era el matón de un grupo de personajes que eran una mafia en Filadelfia en estaba, ¿no? Filadelfia. Y yo creo que en cierta medida como que lo que toma en cuenta más la película no es justamente la historia de la organización, sino la historia de él, cómo se produjo, cómo se originó ese rol que tenía dentro de la organización. Y también viéndolo como desde la perspectiva de la perspectiva de que él justamente es un personaje que se incorpora, pero que puede ser un personaje muy importante dentro de la historia de Estados Unidos. Ah, claro. Porque como que toma esas dos cosas igual, po. Igual La hay un- historia de una organización o de un periodo de Estados Unidos que estaban asociados dos cosas, que era el sindicalismo o algunos sindicatos, o un sindicato en este caso que era el sindicato de camioneros a nivel nacional, y lo que era la mafia en la mafia nacional, o no sé cómo podríamos decirlo, pero es como esa conexión que ocurre entre los años 50, 60 y 70, y viéndolo desde la perspectiva de un ya veterano de Frank Sheeran, que es Robert De Niro. Entonces como que yo igual creo que la película se hubiera presentado de otra manera si es que no hubiera tenido ese elemento de relato desde un futuro viéndolo hacia el pasado. Porque al fin y al cabo como que ni siquiera podríamos decir que la película se trata solamente de eso, sino que también se trata de otras cosas, po. Sí. O sea, más que nada, como que Frank Sheeran. Igual tiene, lo que te iba a decir, tiene un poco de Forrest Gump. Que Forrest Gump también estuvo a lo largo de la historia involucrado. Como que te cuenta la historia de Estados Unidos desde una, Sí, po, desde una visión. Porque perspectiva. aquí Frank Sheeran es un espectador, porque en el fondo su personaje, o como lo relata la historia, porque esto sí está basado, se supone que está basado en hechos reales, en la biografía de Frank Sheeran, que realmente existió. Es como una especie de espectador frente a todo lo que está pasando, porque él básicamente acataba órdenes, pues, nunca se cuestionaba las cosas. Yo como que es muy buena por cómo parte el irlandés desde la vejez, en una sala donde empieza a contar una historia verbalmente,
y después te das cuenta en un momento de la película que se lo está contando, no se lo está contando a nadie. Siempre es como que está rememorando y está hablando en voz alta. Sí. Entonces es un... Pero igual rememora lo que le pasa como el autor del libro que hace su biografía, porque es un periodista, creo. Claro, pero... Que es como igual como cuando lo entrevista, porque hay un tipo que llega, pero como que eso no es literal, no está dentro de la película. Como que uno lo puede interpretar de una cierta manera que fue así, po. O sea, yo creo que la gracia es como que uno puede interpretar eso. Yo lo interpreto como una retrospectiva porque hacia el final de la película, que es como, podríamos decir que toma el principio de la cinta, es cuando él empieza a elegir su cajón, cuando empieza a, no sé, vincularse más con Dios con el catolicismo, porque al final sus obras estaban contadas y es una escena muy cruel hacia el final. Es cuando el FBI le dice, oye, tu abogado está muerto, están todos muertos, ¿qué ocultáis? ¿Qué ocultas? O sea, ¿a quién quieres proteger? ¿Por qué no nos cuenta realmente lo que pasó? O sea, al final es como... O sea, me tomo un poco de las palabras de algunas críticas, porque he leído mucha crítica y también he visto hartos videos, que es como el crepúsculo, o sea, como el anochecer del gángster, como... Sí. O sea, más allá de hablar del cine como película estructural, él está en lo último de sus días y quizás quiere morir como realmente vivió. Una persona que acató órdenes y que prefirió no contar nunca nada de lo que pasó. Bueno, igual no hay que olvidar que a principios del siglo XXI es cuando ya pasa la muerte de este personaje y en relación a eso podríamos decir que ocurren 30 años o 20 años desde que los personajes empiezan a morir. Claro. Igual es interesante esa manera de que en cierta medida como que todos los personajes alrededor de la película que giran alrededor de este personaje principal, cuando son presentados en la película, el tipo Scorsese muestra la fecha de cuándo va a fallecer y por qué va a fallecer. Los carteles que Los ponen ahí carteles, claro, pues los carteles como que en cierta medida como que te está ya contando que estos tipos no es que no van a durar mucho, no es solamente que los tipos van a durar tanto tiempo, sino que te está diciendo que la organización en sí va a empezar a caer a pedazos, po, y en un tiempo no tan lejano, po, porque casi entre el final de los 70 y el principio de los 80 ocurre casi todos los carteles que hacen referencia a la muerte ocurren en ese tiempo. Claro. Y era como lo mismo, era casi como muerte en el auto, así, una bomba, un atentado. Entonces eso como que en cierta medida como que me hace creer que Frank Sheeran, aunque hayan pasado 20 años, todavía tenía como esa sombra de que su vida ya no pudo reconstruirse de otra manera, po. No. O a lo más podríamos pensar de que el único objetivo que podría haber tenido era reconstruir el lazo con su hija, po, que en un momento lo intenta y claro, casi al final de la película se muestra eso. Entonces en ese caso como que yo creo que mi pregunta es sobre, por ejemplo, por el personaje. Yo creo que Frank Sheeran, no Frank Sheeran, sino como el personaje que te retrata en la película, es un personaje bastante melancólico en cierta medida. En el sentido de que melancólico, en el sentido que no le buscaba, para él no lo veía actuando con pasión, no lo veía actuando con emociones cuando lo hacía. Es que por eso yo hablo de que es un soldado. Es sea, como en realidad que le daban orden y acataba y no se cuestionaba mucho, le daba pena ciertas cosas. Que es como, y en ese caso como que sería como una especie de sicario, pero no sicario como el concepto, porque el tipo no trabajaba para cualquier persona. No. Porque en un momento determinado él quiso trabajar por una persona determinada y no se dio cuenta de que en realidad estaba actuando en contra de la organización en general, po. Claro. Porque no investigó muy bien, po. Entonces no era un sicario, era un matón, O sea, más allá de como de tratar de identificar qué es lo que era, así como por concepto, yo a lo que me refería es que el espectador del siglo XX, por la segunda mitad del siglo... Sí. Del siglo XX, porque sale Kennedy, sale Nixon, sale
Jimmy Hoffa, que es el eje central del motor de toda la historia, po, que es el rol de Al Pacino. Sí. Y que, claro, igual la película tiene mucho de cultura, obviamente la cultura popular de Estados Unidos, o la cultura histórica, política, que como los latinoamericanos quizás yo no tenía idea quién era Jimmy Hoffa. Y es como No, lo que me pasa un poco yo con solamente sabía que había una película de él, claro, de personaje, pero como que no... Pero como que en un momento fue tan popular, entonces como que la película, eso justamente es lo que pasa. O sea, el único más implacable, como dijo... No, ya. Es el tiempo. O sea, el paso del tiempo es lo único que acaba con todo, po. Y ahí lo que Jimmy Hoffa fue ultra popular en los 50, como dice, fue tan popular como Elvis. Después fue más popular que los Beatles. Era el segundo que tenía más poder después del presidente de Estados Unidos. O a la misma altura de Estados Unidos. Claro, pues entonces después ya en los 70, en los 90, en los 2000 ya nadie se acuerda quién es Jimmy Hoffa, ¿cachai? Eso podríamos preguntarlo quién es el presidente ahora de un sindicato, si es que existe esa confederación como de camioneros, ¿funciona de esa manera? Porque claro, creo que en un momento determinado él habla Jimmy Hoffa de que tanto el gobierno como otra organización son los que lo quieren bajar, po. Claro, es que tienen mucho poder, pues Es en mucho un poder. momento ellos dicen que o sea, no los narcos, las organizaciones criminales no podían sacar plata, no podían manejar plata en los bancos y el banco era el sindicato camionero. Sí, po. Y lo otro es que esa disputa entre el gobierno y el este sindicato que era como demasiado grande me hizo acordar de lo que pasó acá en Chile, que era cuando peleó el Ricardo Lagos contra ¿cómo se llama? Los micro. Claro, las micro. Las Iba a micro decir amarillas. Transantiago, pero no, las micro amarillas. Sí. Que en su tiempo como que los locos fueron a huelga, paralizaron todo Santiago, pues esa sí que fue una paralización. Sí. Se colocaron en lugares estratégicos de Santiago y esa vez sí que no había nada. Es como que si ahora como que todas las micros pararan y el metro también parara. Claro. Es como en ese estado estaría como ahora Santiago. O sea, como que históricamente igual los como si se Sí, paran, po. dejan las cosas, ¿cómo olvidar aquí en el 73? Sí. ¿Cachai? Entonces Es una cuestión que igual nos hace recordar. y es igual. lo que dice Jimmy Hoffa en el fondo, porque él dice, ¿quién le lleva los medicamentos? Nosotros, los camioneros. ¿Quién le lleva los alimentos a las personas que ustedes ya están comiendo, los camioneros? Y en el fondo los camioneros movilizan un país. Sí, pero no sé si ahora Estados Unidos se moviliza tanto como en ese tiempo. Claro, entonces por eso es tan importante el personaje de Jimmy Hoffa en ese tiempo y es el motor central de Irishman, que al final... Yo creo que es la estrella histórica en la historia. Ah, es claro. como el personaje más grande dentro de todos los personajes que se muestran ahí. Y claro, y con todo lo que hace Al Pacino, que El es súper personaje electrónico, y como que es súper... Sí, muy es Al Pacino. Sí, pues sí, no es como hay nada que sorprendente ahí. no es nada sorprendente. Como hablando de actuaciones, tampoco como que Robert De Niro... O sea, yo encuentro que este es el mejor papel de Robert De Niro en muchos años. Así. Claro. Porque... Pero es porque creo puede ser que Martin Scorsese lo quiso trabajar como en este caso, aunque yo creo que hay un personaje que es mejor que esos dos. No, pero me refiero, o sea, el punto aquí el punto no es valorar la actuación, porque nosotros no podemos trabajar como en ese... No, aquí ninguno es actor. Claro, y no somos directores de teatro. Yo no sé ni pronunciar Stanislavski. No sé ni cómo se pronuncia. A ese nivel no cacho nada de actuación. Lo que te quería decir con Al Pacino y Robert De Niro... Caíno, sí. Claro. Es que Al Pacino es súper histrónico, súper extrovertido, y Robert De Niro, hablando de personajes, de actuaciones, de personajes y también o sea, como la meta película y lo de adentro, ¿cachai? Es un contraste súper armónico. Sí, porque el loco está gritando Al Pacino y Robert De Niro lo mira con una cara. Y Pero a pesar de que la cara es siempre la misma, quizás los ojos o el contexto, como que transmiten una preocupación. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba Joe Pesci peleando con Al Pacino a lo lejos y Robert De Niro estaba en la mesa y él los miraba, ¿cachai? Y lo miraba con una cara de preocupación, sí, que no es la misma cara la misma cara de él, claro, o la misma cara de enojo. Claro, o sea, es una cara súper estática,
pero que igual transmitía, pues, y ahí tenía a Al Pacino moviendo los brazos y gritando y tirando los papeles al piso, y Robert De Niro sentado con una cara muy... entonces, me gusta mucho ese contraste que se realiza entre los dos personajes, podríamos decirlo, uno de los dos personajes, o sea, los dos personajes principales. Sí. Porque por otro lado, después podemos hablar de Joe Pesci, que el loco se las mandó, por así decirlo, porque hay una mezcla igual, pues, entre... O sea, quizás es más contenido del nivel de Al Pacino, perdón, de Robert De Niro, pero no sé, de repente hace unos gestos y como que o sea, sin leer los subtítulos o sin escuchar lo que decía, yo sabía a qué se refería. Entonces, y eso también tiene que ver con la dirección, pues. O sea, si el director no está detrás de ellos diciéndole cómo lo tienen que hacer, o quizás la música, el montaje, todo. Yo creo, y mira, como que como para concluir este punto, digo como que todo es una gran película, ¿cachai? Porque, o sea, quizás se da por sentado de que sí es una gran película, pero que esos pequeños detalles te hacen dar cuenta que está ahí frente a una gran obra, y no ante cualquier película. si podemos hablar de la historia, que igual es como está bien tratada. ¿De la historia? De la historia en el sentido de... Pero de lo que te cuentan dentro de la historia, porque yo encuentro que está súper bien montada. Sí, no, Por todos me los saltos refiero temporales. al contenido de la historia. Me refiero a cómo la monta la historia. O sea, como la narración. Y también cómo la monta en el sentido de esa cuestión del vaivén. Entre Claro, lo que ahí viene la cinta. ¿Por qué ponen a Frank Sheeran narrando esta historia? ¿Por qué él? ¿Por qué no es Jimmy Hoffa? Porque obviamente, porque Jimmy Hoffa no se sabe quién es. Claro, como que está en Argentina, podríamos decir, porque es un loco desaparecido. Claro, está con pero también podríamos decir que hay otros elementos que la hacen una gran película, que son los diálogos. El guión. Claro, que el guión y hay escenas, porque por ejemplo tú puedes tener muy buenos actores, buen guión, pero escenas, hay escenas que son demasiado, como podríamos decir, yo cuando estaba viendo la película y cuando terminé de ver la película, al tiro se me vinieron flashes de escenas, como que yo voy a decir, esta escena la quiero ver de nuevo, así. ¿Y cómo cuál? A ver. Como por ejemplo la escena cuando cuando están, no sé, cuando están en la fiesta para Frank Sheeran, Robert De Niro o Frank Sheeran le dice a Jimmy Hoffa, ven a mi fiesta, aunque yo sé que tú estás como medio alejado de todo, de todos los muchachos, de toda esta organización, pero yo quiero que tú estés ahí, porque tú eres mi amigo y todo. Entonces le dice, ya no, sí voy a hacerlo por ti y todo. Y en ese momento hay una especie de ¿cómo se llama? Entre el fiesterío o la celebración, hay una especie de reunión política o reunión así como... Pero si al final esa reunión era para matar a Jimmy Hoffa. Sí, o sea, si es decidir si es que el tipo estaba o no con ellos. O si es que el tipo todavía iba a seguir su postura, pues entonces como que esa cuestión de que Frank Sheeran habló no sé cuántas veces con él en la celebración, y aparte, dentro de la misma celebración, habían referencias, por ejemplo, al perfume de mujer cuando Al Pacino baila con la hija, y esa es como una referencia total al perfume de mujer, pues. Entonces, en ese caso, yo diría que en esa escena, que es cuando él le dice, Robert De Niro por fin le dice, las cosas son así. No hay vuelta atrás, le está diciendo. Sí. No es que le está diciendo, si tú no haces esto, vamos a tener que matarte nomás, o te van a matar. No le está diciendo eso. Le está tratando de decir en su cuestión política, en su cuestión protocolar, porque al fin y al cabo en su lenguaje, pero también es un lenguaje que él tiene que respetar, que en cierta medida él está entre medio de las dos partes, tanto siendo leal con la organización que le dio como un rol determinado, y una organización que lo siguió incluso con la familia, porque lo rodeó, incluso le dio como ese sustento familiar,
Sí. Y también sobre todo con Russell, po, que era el tipo que Joe Pesci, que le, como que en cierta medida como que es el que le da la confianza desde un principio. Pero también está Jimmy Hoffa, que es el tipo que se abrió a él, lo contrató como su guardaespaldas personal, su Bueno, jefe de claro. seguridad y todo eso. Y también está entre medio de dos poderes. Sí. Y en cierta medida como que ahí tú te das cuenta de que Jimmy Hoffa no se daba cuenta aún de que él ya no No era... tenía poder. O sea, no es que no tenía poder, es que habían otros que ya no era necesario que él estuviera de acuerdo con las cosas que Porque tenían que hacer. Po. creo que el segundo en sindicato, que después fue el presidente Sí. cuando él estuvo en la cárcel, lo hacía súper bien. Sí, po. Porque todo el mundo lo manipulaba Claro. a su antojo. Claro, po. Incluso podían tener muchas mejores acciones con él. Po. Claro. ¿Ya? Y en ese caso como que todo ese momento en el cual ocurre la celebración, pucha, te habla de lealtades, te habla de todo lo que decías de ciertos instantes en los cuales Robert De Niro ve a los otros conversando, pero no sabiendo lo que están conversando. Sí. Te ves como esa referencia a otras películas y también te ve diálogos fuertes po, e interpretaciones como que todo eso como me hizo pensar como que, pucha, me gustaría ver, por ejemplo, solamente esa parte como un capítulo de una serie, po. Como podríamos decir, la celebración en cierta medida. Aunque yo sé que Martin Scorsese no quería ver No. esta película en una serie. Pero No, me yo refiero entiendo a... que por separado es una gran escena Sí, en la po. fiesta. Sí, po. Y siendo que no es Porque solamente ahí una escena, sino claro. que es como una cuestión donde O sea, pasan un muchas acto. cosas. Podemos hacerle un acto porque en el Es un acto, claro. no sé, pero claro, porque como dices tú, hay una conspiración, hay una celebración y de alguna forma como que Hay el rol cosas de que se están decidiendo. de la Anna Paquin, que es la Peggy Sheeran, Sí. que es la hija, que en el fondo ella Al Pacino la saca a bailar y mientras Al Pacino la saca a bailar está disfrutando y se dan vueltas y ella mira la mesa donde está el Russell con el enano que le dicen y como el otro jefe de la mafia, el Tony, que hay muchos Tony. Y están conspirando en Y contra todo- de, o sea, cómo matar Al Pacino mientras está bailando y Peggy está mirando esto, porque Peggy es otra espectadora, po. Sí, po. Otra, o sea, yo como que leí comentarios que critican ese personaje y yo lo encuentro súper Pero justificado. ¿cómo puedes criticar No. un personaje? Ya, no, pero el punto es que porque es como casi inútil y que no habla. Pero ella Pero es que justamente po, es la normalidad que podríamos decir el común, que es la persona que en cierta medida es la hija de un tipo que es un asesino y es un tipo que, ¿cómo podríamos decirlo? Que no tuvo contemplación. Po. Incluso no sabemos si O es sea, que la alguna vez en un contemplación la tuvo la momento hija. o en un momento determinado se le acercó a Peggy y le dijo, oye, ¿sabéis que yo hago esto por esto? No quiero que me vea a mí como una persona mala. No, porque el Frank Sheeran lo que hacía, y hacia el final de la película le explicó que él las cuidó de todo lo malo que pasa en el mundo. Pero pero le explicó años después. Pero no se lo demostró porque para ella era un padre ausente nomás. Y un sicario para Peggy porque Peggy sí vio pistola, vio cómo le sacó la cresta Pero al es que loco, incluso ¿cachai? ella le dice eso. y le ve... Le dice, de la única manera en que tú vayas a solucionar las cosas, o sea, de la única forma en la cual tú me podías proteger era haciendo ese tipo de cosas. Como que no, po, yo necesitaba otra cosa. Y la escena también cruda cuando llega Frank después de haber matado Al Pacino o a Yo Jimmy sabía Hoffa, ella le dice, ¿y por qué? Y los 3 por qué primeros son de por qué lo mataste. Pero como estaba toda la familia reunida, sí, el cuarto por qué es por qué no llamaste a la familia para saber cómo estaba. sí, ¿Cachai? Entonces son escenas súper simbólicas y un personaje que como súper crucial porque al final la nostalgia y la rememoranza del personaje de Frank Sheeran para mí lo da darse cuenta de que desperdició muchos años de su vida en el cual perdió una hija por todo lo que hizo. o sea, Y que perdió a todos los hijos. O sea, en el fondo, todo lo que hizo en la vida, que para él, según él, lo estaba haciendo súper bien, no valió nada hacia el final de los días. ¿Sí? Y me imagino que es un tormento constante con los padres en que o trabajo o estoy con mi hijo. O gano plata y le doy de comer,
o estamos pobres sin comer, pero estoy enseñándole a caminar, a hablar, o estoy presente, ¿cachai? Entonces, para mí, Frank Sheeran quizás lo pensó de esa forma, pero no se fue al extremo. Y no tomó el peso que le iba a conllevar la familia. Porque, al parecer, él tuvo buena onda con su esposa, pero la hija, ¿cachai? No. Entonces, por eso la escena final de él solo, y le dice, oiga, pero cura, no me cierre tanto la puerta, me gusta entrar abierta porque está solo, pues no quiere una... O sea, a pesar de que se va a morir, lo asume, pero la soledad y el tiempo que va a pasar hasta que él muera, toda esa soledad yo creo que no se la esperaba y no la quiere vivir tan amargamente. Sí. Yo creo que no es haciéndole una crítica a la película, pero yo creo que hay una especie de dejación en el sentido de retratar un poco más o profundizar más en cómo él se sentía en ese tiempo. Y también hay una falta respecto de retratar de mejor manera lo que pasaba con la hija en cierta medida. Como que eso como que lo retratan como no sé si hablarlo someramente, porque igual te quedan ciertas cosas claras. Y al final podría decirse que la película la historia no se trataba tampoco de eso, porque al fin y al cabo como que Frank Sheeran estaba solo porque las hijas no querían relacionarse con él, estaba en un asilo de ancianos, no tenía nadie que lo fuera a ver. O sea, cuando se habían muerto todos los que alguna vez conoció, que eran como o sea, cuando entró sus a la cárcel, amigos. él dice en una parte de que tú habrás escuchado muchas historias negativas de mí, po, y es porque hubo una explosión mediática y la hija probablemente se separaron más aún de él. Sí, pues. Sí, po. Y son cosas que uno las da por sentadas y quizás, como decís tú, no se exploró tanto eso. Pero Sí. tampoco es el tema No, principal. pues no es el eje principal de la historia. Po. Por eso te la dan a entender, po, con No, porque- con esas cosas. Porque al po, fin con y esas al cabo conversaciones. como que la historia se trata de lo que Frank Sheeran vivió. Claro. Y claro, una de las cosas que no vivió es muchas veces lo que le pasó a los hijos. Po. O lo que le pasó a la hija en la historia. Po. Claro. Cómo no se relacionaba con ella. Estaba pensando en la... es que yo tengo como dos conceptos con la película. Tengo el concepto de monumental, de monumento. Primero, monumento al cine gángster. Porque el cine gángster murió hace rato, ¿cachai? Sí. O sea, como el clásico, el cine gángster, como el cine clásico, como bien formado, porque estaba la pelea de Scorsese que decían, que el cine de superhéroes son cabritas y un parque de diversiones. Y mucha gente dijo, pues si todas las películas son cine, se fueron a la etimología de la palabra. Y yo encuentro que cuando vi la película Richman, y yo como que sabía que estaba frente a una gran obra, y que me sentía ignorante en el tema del lenguaje cinematográfico. Yo decía que me sentía muy limitado porque mi cabeza quizás no me daba para entender la magnitud que tenía enfrente, porque la película es una gran película en muchos aspectos. Y como que pensáis que siempre te sobraba. ¿Cómo? ¿Te sobraba siempre? Era como que Como estoy que- viendo algo que no, me maravilla, pero no me... no sé por qué me maravilla tanto. Claro, porque quizás es como debería que estudiar no cine, tengo. debería hacer un curso como Sí. de lenguaje cinematográfico o de dirección o de guión para entender mejor, porque yo sabía que era buena, pero como que no lo podía comprender. Por eso hablo de monumento también en ese aspecto, como monumental, como grande, y también como memoria, como recuerdo, porque al final lo que hace Frank Sheeran es recordar, y yo creo que Martin Scorsese, la cuestión del paso del tiempo es casi una autobiografía o una referencia. Ah, claro. de él, po. O Eso sea, también yo lo he escuchado. o sea, porque como que se podía, si Martin Scorsese mañana saliera que se suicidó, es su última gran obra. Y como que indudablemente es la cúspide. Pero es muy probable que Martin Scorsese no haga más películas de cáncer. Y esta es la última, y queda totalmente claro. Y ojalá no la haga más porque, o sea, es un gran director, pero es una obra culmine. Po. Y por ejemplo, como la otra vez hablábamos sobre la obra maestra, yo no sé si es su obra maestra, pero es como que ahí se demuestra Scorsese que el loco es seco.
¿cachai? ¿Cuál es la obra maestra? ¿Hay una obra maestra de Scorsese? No Que tengo te idea, acuerdes, no he visto todas las películas de Scorsese. Así que pero no te que te podría- acuerdes. No sé, me gusta mucho Los Infiltrados. Ya, sí, a mí también igual me ¿Cachai? gusta. Aunque no es una película perfecta, pero es un tema de gusto. Por eso yo no podría hablar de la obra maestra de Scorsese. Pero este es un monumento, un monumento al cine de gángster, es un monumento al paso del tiempo, un monumento como a la retrospectiva y un monumento también a él mismo, así como a toda su obra cinematográfica. Porque va a ser una obra tan larga y tan grande, hay muchos aspectos, pues, y yo siento que la película sí se puede dividir en tres, pues. Que la primera parte es como la introducción, la presentación, la mitad es como todo el tema político de Jimmy Hoffa y al final es como el desenlace, es la muerte, pues, el camino hacia la muerte, la vejez. Cuando Frank Sheeran se cae porque tiene artritis, se cae en un pasillo y está todo oscuro, ¿cachai? El empezar a olvidar, el que te olviden. Claro, pues el que te olviden, el que al final todos tus amigos están muertos Claro. y tú ya O estás sea, viejo. Que tu el, familia ya ni te pesque, que termináis en un asilo y termináis en un asilo con una luz apagada, ¿cachai? Con la puerta entreabierta. esa analogía que haces de la vida de como director de Martin Scorsese y también de sus películas con lo que era Frank Sheeran y lo que hizo alguna vez y que lo importante que hizo alguna vez en su vida con esta organización también, claro, Y es muy válido. Y tampoco hay que olvidar que Scorsese está viejito, creo que tiene casi 80 años. Entonces, por eso hablo de monumento, de como película monumento. Como que se está O sea, yo creo que con esta película terminó una etapa en su carrera. Sí. Puede ser que haga más películas como El Lobo de Wall Street, ojalá, porque es una gran película. Como que yo me acordaba que una de las críticas era como era de la película más rockera de un tipo súper viejo, ¿cachai? O sea, la película más rockera del año la hizo un viejo, ¿cachai? Claro. Y eso es un gran logro, po, porque el loco perfectamente se podría haber acomodado y toda su historia. Hizo Silencio, ¿cachai? Hace como 4 o 3 años atrás. Una película que hizo La Última Tentación de Cristo. La película que aquí fue censurada por muchos años, pues. Entonces es un director súper versátil. Yo lo vi en una plaza. Que ha viajado, Imagínate. ha viajado por Principio de los 90. claro, viajado por muchos aspectos, muchos géneros, entonces por eso hablo de que él con esta película finalizó parte de su carrera. Entonces para mí es una gran película, O sea, indiscutiblemente. en todo caso, Martin Scorsese es uno El mejor director de la década. de los que aún sobreviven de la década De los 70, 80. de los 70 cuando Hollywood tomó, creo, otra versión de lo que se estaba haciendo po, en relación a Hollywood. Claro. Pero también tenemos que recordar que toma también y juega, no sé si llamarlo también jugar a ganador con el tridente de actores que tenía dentro de la... Yo he visto muchas películas que tienen Hay una película Adam Sandler donde sale Al No, Pacino. pero espérate, Ahí no te estoy diciendo que para mí no es el punto que juegue a ganador en ese sentido, sino que yo creo que los toma también como una cuestión de hacerlos que oye, recordemos a estos tipos. Pero por eso también hablo de monumento. Esa cuestión de que ¿Cuántas películas Al Pacino tiene de que es gángster, ¿cachai? Tiene hartas, pues, sí, como olvidar El Padrino, ¿cachai? Ahí. Robert De Niro, Godfellas. De hecho hay una película que hace de gángster retirado, que es una película comedia, que no me acuerdo cómo se llama, con Billy Crystal. sí. Entonces como que tú se veía a cualquiera de los tres, va a decir, ya, pues este ¿Recordáis tipo el es cine un gángster? mafioso. Sí, pues un mafioso. Es un mafioso. Y en ese caso podría decir que la cuestión también trabaja en ese sentido, porque también rescata a Harvey Keitel, rescata a otros también que están dentro de ese Y panorama. muy probable que a Joe Pesci lo hayan convencido después de todos sus años de retiro para decir que esta es la última película de gángster de la historia del cine, no sé, por un ejemplo, ¿cachai? Claro. Y como- también hoy sí. Y con esa premisa de Scorsese y De Niro, obviamente Joe Pesci volvió su retiro. Y también, claro, uno podría decir que, claro, es la última gran película de gánster, porque después otra la van a hacer, no sabemos. ¿Y quién va a hacer Otro una van a hacer. ¿Qué otro director va a hacer una película de gángster como Adam de las Sandler. 70? Claro, Badilla. Vadilla, claro. No, pero yo te digo en el sentido de que es
no solamente juega como en la cuestión, puede ser, claro, es tan monumental que estaba concebida de esa manera. Concebida para hacer el registro como vamos a hacer una película que justamente retrate esa época donde justamente esas películas son las que Claro, en ese tiempo, donde son en ese funcionaron tiempo, también. donde funcionaron tan bien, po. Y también hay como dato curioso que no se nota mucho, al parecer, es que la primera película con Al Pacino, con Scorsese y Al Pacino juntos. Ah, ya. Entonces como que, claro, pues, yo como colgándome tus palabras, el tridente es... o sea, no El había tridente no había otro podía. actor. Es que yo le digo que juega ganador, no en el sentido de que el tipo dijo, pero con estos tres tipos los tienes en una película y va a ser bacán igual. No, pero... No, puede ser que sea una buena película porque los tres que trabajan ahí van a hacerlo genial. No, Pero no una pero película puede se ser sustenta en relación a los actores que tiene, po. No, pero yo lo veo quizás como tu comentario es que no pudo haber sido otro actor que no haya sido Robert De Niro, ni Al Pacino, ni Joe Pesci. No hay otros actores para esos roles, para esta película, ¿cachai? Por eso se la jugó tanto y por eso se demoró tanto tiempo en hacer esta película. Tuvo Claro, como 3 yo años Pechi, oye, déjate de dar dirigiendo. jugo, es como que... Claro. Yo- Entonces, palabras finales. Pucha, yo creo que... ¿Es tu película? Yo No, quiero, yo creo que voy a hacer no. pop. Voy a hacer pop y voy a hablar con el lenguaje de todo el mundo. Mejor, la mejor del año. Yo creo que es ¿Es una la obra película... maestra de Scorsese? No, porque no he visto Es todas las una de obra Scorsese. No sé si es una obra maestra, Es una pero película creo épica. que decir que es la mejor película del año Está es difícil. solamente para vender. Y yo creo que, como yo lo dije hace más de 5 días, Qué harto. Me equivoco. No la sé. película este año no le hace honor a esta película. Yo creo que la película de por sí ya funciona para una década entera ya. ¿Quién? ¿Esta? Esta película. Ah, Ya de por sí ya tú puedes decir en la década del 2000, no, del 2010 hasta el 2020 vos puedes decir esta película está dentro de un top ya. como que marca una década. Sí, marca una década, no es solamente el año porque pucha películas del año, incluso hay películas del año que después se olvidan. Pero es que eso yo hablo de la inmediatez. Sí, Como que no. estamos muy en esta... Yo creo más aún. que incluso podría decir de nuevo la cuestión de que cuando yo cuando la terminé de ver, yo dije esta cuestión me entregó muchas escenas memorables que no las voy a poder y van a ser como incluso yo pensaba que estas escenas que hablaba antes van a ser rememoradas en otras películas después. Como que lo pensaba, O sea, que es como de casi esa un manera. clásico instantáneo. Casi. Sí, pero no sé si O sea, llamarlo un eso clásico. lo da el tiempo. En Claro, todo caso. pero yo creo que no va a ser olvidada, obviamente. Es como que es tan... Tan grande, tan monumental. Sí, tan grande y tan que te desborda que... ¿Qué más le puedes decir a una película así? O sea, yo como las palabras que yo dije cuando terminó la película, primero aplaudí. Aplaudí a mi teléfono celular porque la vi en partes. No. Entendía a Scorsese cuando dijo que Marvel no era cine. Porque ese era el titular. Pues. Yo veí la entrevista completa y él decía que las películas de Marvel no eran un cine como el clásico donde habían personajes que transmitían con otros, ¿cachai? Y que se armaba una historia referente, no sé, pues algo más elaborado. Y esta película es todo eso lo que él decía. O sea, lo consiguió, porque una cosa es decirlo y otra cosa es conseguirlo, demostrarlo empíricamente. Entonces, yo como que después de esta película entiendo a qué se refiere con que hay un cine que es para divertir y otro cine que es para transmitir. Entonces, este cine es para transmitir. Es como, o sea, si un estudiante de cine quiere aprender, tiene que ver estas películas. Este tipo de cine. Si un estudiante de ingeniería visual quiere aprender, tiene que ver las no de sé. Marvel. No sé. Claro, probablemente como Sí, en efectos especiales. Efectos especiales, Por eso. sonido, Entonces, y lo último que quería porque decir ni es que siquiera plano. es que las 3 horas y media no se me hicieron pesadas. Como que no las noté mucho. El ritmo de la película es súper atractivo y lo podría confirmar porque hoy
Mi papá me dijo, oye, pero quiero ver el irlandés, todo el mundo habla de la película, y trabaja Robert De Niro y Al Pacino, y dije, ya, mira, ahí te dejé la película. Y de repente yo como que la miraba la película, y me senté y no me paré en las 3 horas y media. Sí, me paré una vez, fui a buscar chocolate, pero eso. Para celebrar, Claro. sí. Y como que la celebremos encontré esto, muy mejor, ¿cachai? buena. Como que la encontré, o sea, tengo mis reparos. Sí, yo también tengo mi reparo, pero Yo no podría hablar que es la mejor película del año. Puede ser que sí, pero no es de mi gusto. O sea, yo tengo otra. Hablando de gusto, para mí hay otra. El Joker, para mí no. Por ejemplo, no estaría ahí. Pero eso es un podcast para otro día. Para el podcast de fin de año podríamos hacer una valoración y cuál es mi podio. Claro, Porque- ¿para qué poner a compararse ahora? Así que eso sería. Muchas gracias por escucharnos. Nos excedimos un poco en el tiempo, pero es que íbamos a hacer un podcast de 3 horas y media, pero Nos faltó. claro. O podemos hacer un podcast mirando la película y comentándola. Así. Oh, 3 horas y qué media bueno. viéndolo. Oh, cacha la película. Cacha. Oye, cacha. Robert De Niro tiene 30 años y parece de 50. Oye, esa cara, malo, ¿por está qué la malo tiene los así? ¿Cómo efectos lo hacen especiales. eso? Claro, ¿Y cómo critican a los de Marvel si él también utiliza herramientas así? claro. Oh, No, ya. qué Entonces, muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós. así son las cosas.